Hola chicos, ¿cómo están? Cordial saludo para todos. Es un gusto volver a saludarlos. Esperamos poder volverlos a ver pronto. Estamos extrañándolos. El día de hoy quiero hacer un video acerca del tema de genética humana. Este tema corresponde al grado noveno. Vamos a tomar algunos aspectos y algunos términos que ya hemos estudiado en clase. Primero que todo vamos a recordar este tema de genética que estuvimos hablando durante el primer periodo. Vamos a recordar quién fue el que sentó las bases para hablar acerca de la genética. Yo sé que ustedes recuerdan, claro, por supuesto, Gregor Mendel, ¿cierto? Este hombre hizo algunos estudios con una planta conocida como arveja, en algunas partes conocida como chícharos, y a partir de los estudios con esta planta sacó algunas conclusiones que hoy día se conocen como las leyes de Mendel. Esas leyes las estuvimos estudiando en primer periodo y van a ser pues las bases que van a explicar cómo se heredan las características de padres a hijos, de progenitores a descendientes. Antes de hablar de todo lo concerniente al tema de genética humana, vamos a comenzar con algo sencillo. Yo sé que ustedes reconocen este esquema, ¿cierto? Muy bien, es la célula. Este esquema de la célula pues nos está mostrando una de las estructuras más importantes de la célula, que es el núcleo, ¿cierto? Lo tienen todas las células que son eucariotas. Poseen un núcleo en el cual está almacenada la información genética. En este caso está así, en forma de hilitos, porque no está condensada. Ustedes saben que el núcleo coordina todas las funciones que se realizan en la célula y además de eso guarda la información genética, es decir, la información acerca de nosotros, de todas nuestras características. La célula eucariota corresponde a al tipo de célula que poseen los seres humanos. Estas células pues están en todo nuestro cuerpo, componen los tejidos y en su interior la información genética es almacenada en forma de hebras en una molécula denominada ADN, que voy a representar con esta especie de hilo. Porque es así, es como si estuviera toda junta dentro del núcleo. Yo sé que algunos pueden saber qué significa ADN. ADN significa ácido desoxirribonucleico, ¿cierto? Este ADN, al momento en que la célula quiere duplicarse, multiplicarse para producir células hijas a través de un proceso que denominamos mitosis, este ADN se condensa, es decir, se enrolla sobre sí mismo, se duplica y en ese momento, cuando va a ocurrir la división celular, ese superenrollamiento del ADN va a formar unas estructuras parecidas a las que tengo aquí, denominadas cromosomas. En realidad, cuando aún no se ha duplicado el ADN, sino que solamente se ha condensado, vamos a tener un cromosoma de una sola cromátida, como más o menos esta imagen que estoy mostrando aquí con esta figura. Cuando el ADN se duplica durante la fase S del ciclo celular, entonces esta cromátida o este cromosoma ya no va a tener una cromátida, sino que va a tener dos cromátidas. Una para cada célula hija que se va a generar. Ustedes saben que de la mitosis resultan dos células hijas. Ahora les muestro este esquema. En el esquema pueden observar que en la fase S, que es la que les estoy diciendo, del ciclo celular, es donde se duplica el ADN y donde van a aparecer estas estructuras que les mencioné anteriormente. Muy bien, continuemos. En el interior del núcleo vamos a encontrar las células que son diploides, es decir, que contienen toda la información genética completa, cromosomas homólogos. ¿Cómo así cromosomas homólogos?
Bueno, ustedes saben que nosotros tenemos información de nuestro padre y también de nuestra madre. Esos cromosomas homólogos son cromosomas que poseen la misma información genética, es decir, para las mismas características. Por ejemplo, el color de mis ojos, por ejemplo, la forma de mi cabello, por ejemplo, mi estatura. Esa información está contenida en uno de los cromosomas que yo heredé de mi padre y el cromosoma que yo heredé de mi madre. Yo tengo información de ambos en el núcleo de todas mis células. Bueno, aquí tengo un par de cromosomas homólogos. Recuerden que la especie humana, el ser humano, tiene en total 23 pares de cromosomas. Es decir, un total de 46 cromosomas. Me explico. Ustedes pueden tener un par de zapatos, ¿cierto? Pero un par, ¿cuántos zapatos son? 2. De esta forma, aquí tengo un par de cromosomas. ¿Cuántos cromosomas deben ser? 2. Uno heredado de nuestro padre y uno heredado de nuestra madre. Estos cromosomas van a tener la misma información. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, en estos cromosomas van a tener, puede ser esta línea café que observan aquí en la imagen, puede representar el fragmento de ADN o el gen que va a determinar el color de mis ojos. Y este que vemos acá más abajo puede determinar mi tipo de sangre, por ejemplo. Es la misma información que va a estar contenida en el cromosoma que viene o que proviene de mi madre, el color de los ojos, el tipo de sangre. Esta información puede ser la misma, puede ser igual o puede ser distinta. A esta información que tenemos en el cromosoma de mi padre y el cromosoma de mi madre es a lo que llamamos alelos. Entonces esta línea café del cromosoma de mi padre vendría siendo un alelo del mismo gen y esta línea café que observamos en el cromosoma materno vendría siendo el alelo, el otro alelo, para un total de 2 alelos para un mismo gen. ¿Cómo así? El gen de mi color de ojos, por ejemplo, puede que la información que yo recibí de mi padre en este gen diga que el color de mis ojos va a ser negro y en el gen que recibí de mi madre esa información diga que el color de mis ojos va a ser café. ¿Y cuál de esas dos informaciones voy a tener o cuál se va a expresar en mi fenotipo? Obviamente la que es dominante. Excelente. Esa información también puede ser la misma. Puede que el alelo que obtuve de mi padre diga color de ojos café y el que obtuve de mi madre también diga esa misma información o traduzca esa misma información. ¿Listo? Entonces aquí tengo un par de cromosomas homólogos. En total el ser humano debe tener 46. En las especies el número de cromosomas varía. Por ejemplo, en la mosca de la fruta, denominada científicamente Drosophila melanogaster, es una mosca que las células de sus células poseen 8 cromosomas en total, es decir, 4 pares de cromosomas. Entonces, para cada especie hay un número específico de cromosomas. Y cuando surgen alteraciones en el número de cromosomas, vamos a ver cómo se modifica el fenotipo. Es decir, aparecen algunos síndromes, como el que yo les voy a mencionar más adelante. Listo. Estos cromosomas tienen algunas partes que voy a mostrarles en una imagen. Aquí tenemos un esquema que quise dibujar acerca de las partes del cromosoma y quiero que las aprendan conmigo. Entonces tenemos que los cromosomas tienen una parte central denominada centrómero. ¿Listo? Es esta que estamos observando aquí. Los extremos de los cromosomas que están en negrilla en esta imagen los denominamos telómeros. Hay una parte, la parte de arriba del cromosoma lo denominamos brazo corto P y la parte de abajo del cromosoma lo denominamos brazo largo Q. Este cromosoma está duplicado, ¿cierto? Entonces tenemos una cromátida y otra cromátida. Entonces aquí les menciono que esta línea y esta línea se llamarían cromátidas. ¿Listo? Entonces aquí tenemos a grosso modo las partes que debemos tener en cuenta en un cromosoma. Los cromosomas que tiene la especie humana varían, no son todos de esta misma forma, pero sí van a tener las mismas partes. Este otro esquema
me va a ayudar a mostrarle los tipos de cromosomas. Entonces aquí tenemos el primer tipo de cromosomas, que es parecido a la imagen anterior que les mostré. Es un cromosoma metacéntrico porque el centrómero está ubicado justamente en el centro y el brazo corto y el brazo largo de los cromosomas tendrían más o menos un mismo largo. También tenemos a los cromosomas submetracéntricos, en donde el brazo corto es un poco más pequeño que el brazo largo de los cromosomas. El siguiente tipo de cromosomas es el cromosoma acrocéntrico. En este el centrómero está un poco más desplazado hacia arriba y el brazo corto es significativamente mucho más pequeño que el brazo largo. Y por último tenemos los cromosomas telocéntricos, en el cual no vamos a observar brazos cortos, sino solamente los extremos del brazo largo de los cromosomas. ¿Ok? Entonces, los cromosomas de la especie humana varían, cambian y se organiza desde el más grande hasta el más pequeño. Esa organización recibe un nombre, el nombre es cariotipo o ideograma. Ese cariotipo o ideograma va a organizar a los cromosomas por pares homólogos, es decir, el cromosoma que recibimos de papá y el cromosoma que recibimos de mamá. Formarían un primer par, seguido por el segundo par hasta completar los 23 pares de cromosomas. Con el último par hay algo en particular. Este último par determina el sexo o el género del individuo. Algo que debemos recordar es que las células sexuales, es decir, en el hombre, el espermatozoide, el gameto masculino, y en la mujer, el óvulo, el gameto femenino, no poseen la información genética completa, es decir, estas células se denominan haploides, ya que tienen solamente la mitad de la información genética. No tienen 46 cromosomas, sino que tienen 23 cromosomas. No tienen una pareja. Al momento en el que el óvulo y el espermatozoide se unen, van a formar el cigoto. Ese cigoto va a multiplicar sus células por mitosis para formar un nuevo individuo. Ese nuevo individuo va a tener un total de 46 cromosomas, ya que el óvulo le ha donado 23 cromosomas y el espermatozoide los otros 23 cromosomas. Es decir, la información de padre y madre se combinan para dar lugar a un nuevo individuo. Ahora bien, este óvulo siempre va a llevar un cromosoma número 23 que vamos a denominar X. Y el hombre va a llevar en sus espermatozoides un cromosoma 23 que puede denominarse X o puede denominarse Y. Al momento en el que estos se unen, si un óvulo lleva una información del cromosoma X y el espermatozoide lleva información de un cromosoma X, estos van a dar lugar a una mujer, a una niña. Mientras que si el óvulo, que siempre va a llevar una información de un cromosoma X, se une con un espermatozoide que lleva una información Y, este va a dar lugar a un niño, a un individuo de sexo masculino. De esta forma se determina el sexo en los seres humanos. Por otra parte, al conjunto de los 23 pares de cromosomas en una imagen le denominamos cariotipo, como ya lo había dicho. Esta imagen nos muestra el conjunto de los 23 pares de cromosomas. En azul están representados los que pueden provenir del padre y en rojo o rosado están representados los que provienen de la madre. Es decir, cuando óvulo y espermatozoide se juntan, aparece este conjunto de 23 pares de cromosomas. Como pueden ver en la imagen, el par de cromosomas número 23 varía. Si es una niña, tendrá cromosomas XX, mientras que si es un niño, tendrá cromosomas XY. Y como ya les había dicho, el espermatozoide es quien va a determinar el sexo de este nuevo individuo. De esta forma se organizan los cromosomas.
desde el más grande hasta el más pequeño. En esta otra imagen está representado un cariotipo que presenta una anomalía, lo que le llamamos anomalía cromosómica. Si pueden observar, detallar, en el cromosoma número 13 no se observan 2 cromosomas como deberían, sino que hay un número total de 3 cromosomas. Esto es algo que denominamos trisomía. Este genotipo va a determinar unos cambios físicos en el genotipo de la persona que los posee. Esta imagen de la trisomía en el cromosoma 13 va a generar un fenotipo o una persona que va a presentar unos rasgos particulares. Por ejemplo, labio leporino, lesiones cardíacas y frecuentemente dedos supernuméricos. Una de las trisomías más conocidas es la trisomía en el cromosoma 21. Esta trisomía del cromosoma 21 es conocida fenotípicamente como el síndrome de Down. Las personas con síndrome de Down presentan una fisionomía algo particular debido a esa anomalía cromosómica que hay en el núcleo de sus células. Es decir, el núcleo de sus células no va a presentar 46 cromosomas, sino que van a tener 47 cromosomas en todas las células de su cuerpo. Esta trisomía va a generar que las personas que la poseen presenten algunas características como una cabeza pequeña, un pelo lacio y fino, por lo general tienden a llegar a la obesidad, tienen una cara redondeada, un cuello corto y ancho y presentan algunas alteraciones morfológicas en sus orejas. Este es un típico ejemplo de cómo nuestro genotipo afecta nuestro fenotipo, que es la expresión física de lo que hay en los genes. Bueno chicos, fue un placer haber compartido este tema con ustedes. Espero volver a verlos pronto, que esta información sea muy útil para ustedes y sea tan fascinante como lo es para mí. Espero que estén muy bien y recuerden que deben quedarse en casa. Hasta la próxima.